Hasta 1864 no había en México banca. Durante la colonia, el crédito concedido de preferencia por las órdenes religiosas o por los consulados de comerciantes. Así la banca en la historia de México se inicia en 1864, a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico, The Bank of London, Mexico and South America. En el estado de Chihuahua surgió el Banco de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país fue hasta el año de 1881, bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco Nacional. A partir de 1888 se establecen otros bancos, entre ellos 2 de emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país. Después de un intento fallido en 1896 el entonces ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, José Yves Limantur, inicia los trabajos para expedir una ley bancaria, al amparo de la cual pudieran uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían. La Ley de Instituciones de Crédito, que se promulgó en 1897, contempló 3 modelos bancarios: bancos de emisión, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios, hasta poco antes de que estallara la Revolución en 1910. Se contaban con el Banco Nacional de México y el Banco de Londres, que eran los únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. Los billetes del resto de los bancos de emisión solo podían circular en la entidad federativa a la que estuvieran cada uno de ellos adscrito. En el gobierno de Madero, a través de la Secretaría de Hacienda, se intentó aumentar el número de bancos de emisión con el objeto de ampliar la red bancaria del país. Este panorama cambió radicalmente a raíz de que el usurpador Victoriano Huerta derrocara a Madero. El régimen impulsó préstamos forzosos a los bancos locales. Esa primera etapa de la revolución, que culminó a principios de 1915, fue particularmente dañina para los bancos. En consecuencia, para mediados de 1914, los billetes en circulación de los bancos más los depositados a la vista contaban con una garantía en metálico de tan solo 26.5%, mientras que la ley exigía por lo menos 33%. En agosto de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la ley bancaria de 1897 o forzarlos a que pasaran a liquidación. En el otoño de 1917 sucede lo inevitable y el gobierno de Venustiano Carranza recurre a la incautación y al crédito forzoso con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. En el artículo 28 constitucional, que se promulgó en 1917, quedó consignado que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un banco único de emisión, que quedaría bajo el control del gobierno. En 1991, la administración encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos de emisión serían devueltos a sus propietarios y podrían reanudar sus actividades en breve. En el régimen del presidente Plutarco Elías Calles, después de realizar unos ahorros presupuestales notables para poder construir el capital del Banco de México, la institución abrió sus puertas en 1925. En 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que, de acuerdo con el esquema de especialización, se afinó la clasificación de las instituciones de crédito del país. Una nueva ley bancaria expedida en 1932 afinó aún más esa clasificación e introdujo un avance normativo muy importante. Creó la figura de la Institución Nacional de Crédito, que fue el origen legal de la llamada posteriormente Banca de Desarrollo. En 1932 hasta 1940, el total de las instituciones de crédito privadas en México se elevó de 51 a 87. Después de la conclusión de la Revolución
y a lo largo de la década de los 20, varias sucursales de bancos extranjeros habían empezado a operar en México. El legislador quiso en 1932 estrechar el marco de operaciones para esas entidades, exigiéndoles que única y exclusivamente pudiesen realizar las operaciones normales permitidas a los bancos de depósito y descuento. En la Ley Bancaria de 1941 se afinó y profundizó la clasificación de las instituciones participantes en la intermediación financiera. En la Ley Bancaria de 1941 se otorgaron facultades muy amplias de operación a la figura de la sociedad financiera. Así, de 36 sociedades que había en 1941, su número más se duplicó para llegar a 84 en el año de 1945. También lo hicieron muy rápidamente el resto de las instituciones y organizaciones auxiliares de crédito. Así, de 1941 a 1945, el número de bancos de depósito se elevó de 67 a 97 y al total de las instituciones de crédito de 101 a 311. Durante la década de los años 50, cuando se empezó a manifestar con mayor evidencia la tendencia en el sistema financiero de México a evolucionar hacia el prototipo de la banca universal. Fueron los bancos de depósito los que gradualmente procedieron a conformar sus grupos financieros, iniciándose la tendencia con el establecimiento de su sociedad financiera. Uno de los primeros consorcios en avanzar hacia esa forma de organización y ostentarse abiertamente como tal fue el encabezado por los seguros La Latinoamérica, a cuyo alrededor se agruparon el Banco del País, Finanzas Lotonal y Seguros La Continental, entre otras sociedades. En diciembre de 1970 se promulgó una disposición a cuyo amparo se reconocería la existencia de estos grupos o agrupaciones, citando que decía, imponiéndoles la obligación de seguir una política financiera coordinada y de establecer un sistema de garantías recíprocas en caso de la pérdida de sus capitales pagados. Así, hacia diciembre de 1974, las autoridades anunciaron que hasta ese momento habían sido reconocidas oficialmente la conformación de 15 grupos financieros, sobresaliendo los formados alrededor de los siguientes bancos: Banco Nacional de México, Banco de Londres, Banco Comercial Mexicano, Banco del País, Banco de Industria y Comercio y Banco Internacional. Aparte del reconocimiento oficial a la existencia de los grupos financieros, la gran reforma adoptada en México en materia de banca durante la década de los 70 fue la creación de la llamada banca múltiple. En la Ley de diciembre de 1974 se implementó en México esta ley de figura institucional. Finalmente, al amparo de ese marco legal, procedió la conformación de los bancos múltiples. Así, la banca múltiple se definió como una sociedad autorizada para ejercer las siguientes operaciones: depósito, ahorro, intermediación financiera e hipotecaria y operaciones de fideicomiso. Posteriormente, en 1978, se otorgó autorización para el surgimiento de bancos múltiples de nueva creación. La primera de las grandes instituciones se constituyó en banco múltiple. Fue Comermex, enero de 1977, surgida por Banamex en marzo de 1977, Serfín, octubre de 1977 y Bancomer, noviembre de 1977. El establecimiento de los bancos múltiples no implicó la desaparición de los grupos financieros. Estos siguieron existiendo. De acuerdo con lo especificado por el decreto expropiatorio, el presidente José López Portillo expropió a la banca privada. En cuanto al objeto expropiado, en el decreto correspondiente estableció que se expropiaban a favor de la nación,
Quedaron exceptuadas de expropiación las instituciones nacionales de crédito y la banca mixta. Así, de los 60 bancos que existían en 1982, durante un cuidadoso proceso de fusiones, se llegó en 1985 a 19 instituciones, 6 de cobertura nacional, 7 multirregionales y 6 regionales. Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas, se aplicó la privatización de la banca comercial, llevada a cabo entre 1989 y 1990. Se modificó el paisaje correspondiente del artículo 28 para permitir la participación de agentes privados en la prestación del servicio de banca y crédito. En ese mismo orden, se tuvo que reformar el artículo 123 de la Carta Magna para adoptar las condiciones de trabajo en la banca, ya que con el permiso de sindicalización a un régimen de propiedad privada. El proceso de venta de las 18 instituciones de crédito que se privatizaron se llevó a cabo de junio de 1991 a julio de 1992. Una vez que concluyó a mediados de 1992 el programa de privatizaciones bancarias, la Secretaría de Hacienda abrió la oportunidad para que se establecieran en México nuevos bancos múltiples y en un lapso relativamente breve abrieron las puertas al menos a 19 nuevas instituciones privadas con esa especialidad.